¿Se cumplió esto, hermanos? ¿Para los judíos ya se cumplió esto? No, hermanos. Dice que para los judíos tienen hasta la actualidad como un velo. Un velo, hermanos, es algo que no es transparente, no se ve. Entonces ellos no pueden entender que estos salmos mesiánicos se han cumplido, hermanos. Pero la razón por las que ellos no han entendido y tienen un velo es exclusivamente por amor a nosotros, por amor a los gentiles, que ellos no tenían parte. Entonces ellos piensan que por primera vez va a venir el Señor. Pero los salmos mesiánicos, hermanos, nos hace mención que el Señor Jesús estaría en la tierra, hermanos, como Redentor. Mesías significa redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad, y también significa ungido, hermanos. Objetivo: analizar los principales salmos mesiánicos para comprender su cumplimiento en el Señor Jesucristo y crecer en el conocimiento de las Escrituras. Esto, hermanos, para que nos enfoquemos en los comentarios, en las preguntas, todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, el cumplimiento en el Señor Jesucristo y crecer en el conocimiento de las Escrituras, que esto se cumplió cuando nuestro Señor Jesús, hermanos, estuvo por primera vez. Y como ellos esperan una primera vez que venga el Señor Jesús, la iglesia de Dios y todos los que creen, hermanos, que Él vendrá para nosotros por segunda vez. Pero vamos a introducirnos en nuestra lección, hermanos. Comentario para instrucción. Si alguien va a leer un párrafo, se pone de pie para que le acerquen el micrófono. Pasa a vos, hermano. A vos. Comentario para instrucción. Dice, en el vasto panorama de las Escrituras, los salmos brillan como estrellas en la noche, resplandecen como gemas preciosas enterradas en las entrañas del tiempo. Irradian sabidurías divina y consuelo para los hijos de Dios atribulados. Entre estos salmos se descatan los salmos mesiáticos, un conjunto de composición profético que anticipa la venida y el misterio del Mesías. Prometió un personaje de mentalidad extraordinario, único, sin pecado, un ser de origen divino que arriba al mundo lleno de maldad. Estos salmos no solo nos invitan a reflexionar sobre el misterio de la redención divina, sino que también nos proporcionan un camino para el crecimiento en la fe y la comprensión de las Santas Escrituras. Amén. Amén. Siguiente párrafo. Desde tiempos inmemoriales, los salmos han sido el bálsamo para el corazón herido y la melodía que eleva el espíritu hacia lo celestial, lleno de agradecimiento al Ser Supremo, Dios nuestro Señor. Sin embargo, entre sus versículos inspirados surge una narrativa profunda que revela los planes eternos para la salvación de la humanidad. La promesa del Mesías es en estos salmos donde encontramos las profecías que muestran la figura del Redentor, quien llegó a restaurar la comunión perdida entre Dios y el hombre a causa del pecado de la humanidad. Amén. Entonces, al final de estos párrafos, aclara, hermanos, que Mesías es eso, hermanos, un Redentor, quien llegó a restaurar la comunión perdida entre Dios y el hombre. Vino a libertar, hermanos, de la esclavitud del pecado y a darnos oportunidad de vida si aceptamos a nuestro Señor. Algunos de los salmos que nosotros hemos leído hasta el día de hoy
posiblemente no los habíamos identificado, hermanos, que se referían al Señor Jesús, o simplemente no entendíamos por qué dice el Salmo: y Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué dijo, hermanos? Siéntate a mi diestra. Entonces nosotros lo hemos leído tantas veces, hermanos, y a veces no entendemos quién es Jehová y por qué dice Jehová y por qué dice Señor y por qué dice siéntate a mi diestra. Están hablando, hermanos, del Padre y del Hijo, hermanos, y podemos identificar claramente que Jehová también aquí puede reconocerse como nuestro Dios, Dios Padre, y también, como siempre lo he mencionado, a veces Jehová tiene que ver con el Redentor, como Hijo de Dios. Voy a, ¿alguien tiene el QR para que me ayude en primer párrafo, segundo y así sucesivamente? Su hermano Ari, nuestra hermana Aide, su hermano Carlos. Dice la palabra, dice el comentario para instrucción. El Salmos 22 presenta una imagen conmovedora del sufrimiento del Hijo de Dios, prefigurando la crucifixión y el sacrificio redentor del Señor Jesucristo. En medio de la agonía, el salmista clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos capítulo 22, versículo 1. Palabras que resonarían en los labios del Salvador en la cruz. Este salmo nos invita a meditar en el misterio del sufrimiento redentor y a encontrar consuelo en la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Amén. Amén. Asimismo, el Salmo 110 nos ofrece una visión gloriosa del reinado del Mesías, quien es exaltado a la diestra de Dios y recibe autoridad sobre todas las naciones en medio de las vicisitudes de la vida. Este salmo nos recuerda la soberanía absoluta de Cristo y su victoria final sobre el mal y la muerte. Amén. Amén. Siguiente párrafo. Amén. Al meditar en estos salmos mesiánicos, somos sumergidos en la sabiduría divina contenida en los libros de las Sagradas Escrituras. Nos incitan a contemplar la grandeza del plan redentor de Dios y en crecer en el conocimiento de su amor insondable. Más que simples versos poéticos, estos salmos nos ofrecen un camino hacia la transformación espiritual y el fortalecimiento de nuestra fe. En conclusión, los salmos mesiánicos son una fuente inagotable de inspiración y enseñanza espiritual para los creyentes. Nos invitan a reflexionar sobre el cumplimiento de las profecías en el Señor Jesucristo y a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que al meditar en estos salmos podamos experimentar la plenitud de la sabiduría divina y profundizar en nuestra relación con Dios. Amén. Amén. Y algunas veces, hermanos, siempre hemos pensado que los salmos solo son poéticos, solamente el rey David escribía estos salmos, hermanos, para alabanza, pero en realidad, hermanos, tienen profecía y hablan de su descendencia, y dice que lo aclara y lo especifica, hermanos, por promesa de Dios, que no faltaría en el trono, hermanos, un descendiente de David. Y así, hermanos, es como como nosotros entendemos, hermanos, que el Hijo de Dios, nacido de mujer, hermanos, de una virgen, es el descendiente de David, hermanos, el Mesías, el Cristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y que el rey David escribía que no vería corrupción, corrupción
su cuerpo, refiriéndose a que estaría en el sepulcro, pero volvería a vivir al tercer día, hermanos. Y posteriormente se sentaría, como ya lo mencionábamos en el Salmo, regresando a la gloria de nuestro Dios, se sentaría a su diestra. Él lo escribe, hermanos, sin que estos acontecimientos habían sucedido, pero él ya lo sabía, hermanos, que así sería. Y el Señor Jesús, habiendo comprado la vida de todos con su sangre derramada, hermanos, se sentó a su diestra, y en este momento, hermanos, nos está defendiendo como un abogado, como alguien que nos ha comprado y nos justifica, hermanos, siempre que nosotros queramos acudir a Él. Voy a dar oportunidad a comentarios antes de iniciar, y si alguien tiene que aportar, hermanos, ya tenemos el objetivo bien claro, y si no hay comentarios, nos vamos a las preguntas. Nuestro hermano Antonio. Ni le saludé hace ratito, hermano, pero pasa voz. Es en realidad aquí en los salmos mesiánicos, como usted hacía la pregunta, si en este caso los judíos creían que ya había venido o que ya vino, pues en realidad no, hermano. En realidad ellos todavía no creen que haya venido y que se haya manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estos salmos mesiánicos, que son varios, porque sí son varios que escribe el rey David, se refieren precisamente en este caso a la figura de nuestro Señor Jesucristo. En él se cumplió todo lo que el rey David escribió, pero también profetizó. Y como usted bien lo dice, el descendiente directo en línea recta fue nuestro Señor Jesucristo. Un descendiente del rey David fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues esta escuela prácticamente nos vamos a basar en los versos que vienen en los 150 salmos, en algunos salmos, donde la característica principal es señalar que todas esas profecías se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar, hermanos? Vamos a pasar a la pregunta número 1, hermanos. ¿Sí? No duden si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen algo que aportar, hermanos, para edificación de la iglesia o para enriquecimiento de la lección sabática, hermanos, adelante. ¿Cuál es el papel del Mesías en la redención? Salmo capítulo 69, versículo 31, hermanos. ¿Sí? Para que no lo busquen en el 21. ¿Cuál es el papel del Mesías en la redención? Amén. Amén, le daré lectura. Y agrada a Jehová más que sacrificios de buey y becerro que echa cuernos de uña. Y la respuesta sería: ser el sacrificio perfecto del cual se agrada el Padre Celestial para perdón de pecados. Amén. Amén. Ahora les voy a preguntar, nuestro hermano Paco, ¿cómo se perdonaba un pecado en la antigüedad? Cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer ese hombre o alguien que cometía pecado? Pues yo digo que aquellos tiempos y ahorita, pues yo digo que nosotros cada pecado que se cometía o ahorita nosotros cometemos, pues yo digo que le pedimos perdón a nuestro Dios. Bueno, yo lo veo así, pero hermano. Un perdón a nuestro Dios. Sí. Bueno, aquí acabamos de leer que dice ser el sacrificio, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que echa cuernos y uñas, refiriéndose, hermanos, que la manera, dice las Escrituras,
Adelante. Gracias, hermano Elías. De acuerdo a pasa vos, hermano. De acuerdo a la pregunta que hacías, ¿qué hacía el hombre para que fuera perdonado sus pecados? En estos casos, pues creo que conocemos por medio de la Santa Escritura que era sacrificio de un animal. Y usted acaba de mencionar sobre todas las cosas y creo que está muy claro. Era eso lo que yo alcanzo a entender, hermano. Amén. Amén, hermano. Así es, hermanos. Entonces, cuando alguien cometía pecado, era necesario, hermanos, derramar sangre de un becerro, ¿o qué, hermanos? De un cordero, hermanos. Se tenía que derramar sangre, hermanos. Eran degollados. Y dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, hermanos. Entonces, este versículo nos dice que el Señor Jesús, hermanos, es el sacrificio perfecto, hermanos. Él fue un cordero, hermanos, perfecto, sin mancha, porque cuando se ofrecía el sacrificio no era el animal enfermo, no era el animal quebrado de los huesos, no era el animal digamos a punto de morir, no, tenía que ser, hermanos, tener esta característica de ser un cordero, hermanos, perfecto. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ocupa ese lugar de sacrificio perfecto para que fuera agradable al Padre y pudieran perdonarse, hermanos, todos los pecados. Pregunta siguiente de ese mismo, pregunta 1, ¿qué características del sufrimiento del Mesías se mencionan en el Salmo 22? 22, 16 al 18. Vamos a ver qué características tiene el sufrimiento del Mesías. Su hermano, diácono Israel. Voy a describir lo que hablaron mucho tiempo atrás con David, en donde hablaba del sufrimiento del Mesías, y así ocurrió después en los evangelios, cuando ya suceden estas cosas. Dice el verso 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, dice. Todavía no ocurría esto y se estaba escribiendo con el Señor Jesús. Contar puedo todos mis huesos. Entonces no fue quebrado ninguna de sus huesos. Ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Porque se acuerdan, hermanos, de que aquellos quienes lo colgaban echaron suerte porque su ropa era de una sola pieza. Dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro y del perro mi única. Sálvame de la boca del león y óyeme, librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De algunas de todos estos versículos, hermanos, menciona cómo fue el sufrimiento del Mesías, así como horadaron sus manos, sus pies, repartieron sus vestiduras. Él dice que le dieron a beber y él también lo menciona, y pues eso pues hace ver que ya se estaba anunciando la vida y lo que habría de ocurrir con el Señor Jesús. Amén. Deben de acordarse, hermanos, cuando dice Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos hermanos les fueron abiertos sus ojos para reconocerlo como Mesías, como a nosotros, hermanos. Y si nosotros vemos en este versículo 16 de Salmo 22, dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué le hicieron al Señor Jesús en sus manos? Fueron enclavados, hermanos, en una cruz, y sus pies clavados en una cruz. Por eso dice: horadaron. Y cuando uno de sus discípulos le dice:
hasta que yo no meta mis dedos, ¿en dónde, hermanos? Ahí donde le hicieron heridas, yo no voy a creer. Hasta que yo no lo compruebe, y dice, yo no voy a creer que Él ha resucitado. Contaron, en donde dicen partieron entre sí mis vestidos, dicen que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, y aquí habla de cuadrillas arriba, hermanos, estos soldados romanos echaron suertes para que vieran con quién se quedaban sus, ¿qué, hermanos? Su ropa, hermanos. O sea, es profético lo que escribió David. Todavía, hermanos, no acontecía, hermanos, no estaba esto, pero el rey David ya lo escribía. ¿Qué es lo que hacía que escribiera el rey David con tanta certeza, hermanos, y con tanta seguridad y sin equivocarse? ¿Qué es, hermanos? El Espíritu de Dios, sin duda, hermanos. El Espíritu de Dios, hermanos, siempre va a guiar a la justicia y a la verdad. Cualquiera de nosotros, hermanos, que anhele y que persiga el Espíritu Santo de Dios, no va a poder cometer, hermanos, algún error como no lo hizo David. Fue certero, dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se equivocó, hermanos? No. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios estaba hablando a través de David. El clamor por el sufrimiento se deja ver en cada verso, hermanos. El Señor Jesús sí sufrió, hermanos. El Señor Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, no anuló el dolor, tuvo hambre, lloró. Cuando se muere su amigo Lázaro, llora, se compadece, hermanos, tiene amor por los que sufren. Cuando ve ese hombre arrastrarse en aquel estanque de Siloé, se compadece. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios sí sufrió, siendo el Mesías, el ungido que menciona este padre, hermanos, terreno que es David, hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué significado tiene el título de Mesías y qué posición ocupa? Vamos a ir primero en el primero. Ya habíamos dicho cuál es el posible significado del Mesías. ¿Quieren leerlo, hermanos? Salmos 2:2. Adelante. Otra característica, hermanos, que también podemos resaltar en la pregunta número 1, dice qué características del sufrimiento. En ese mismo Salmos, en el verso 1, hermano, vamos a recordar que cuando el Señor Jesús ya estaba en la cruz, dice que dijo, no, eso ya lo dice en Mateo, no lo dice aquí, pero dice en Mateo que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es lo que dice en el verso 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Y vamos a recordar, hermanos, que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, dijo estas palabras. Usted la pregunta dice, ¿cómo es que el rey David ya sabía que esto iba a pasar? Pues solamente el Espíritu de Dios, hermano. La verdad es que pues a veces uno no entiende cómo es que estas palabras fueron escritas como 600 años o más, como 800 años antes, más o menos, ¿no? 1000 años. Como más o menos, como 1000 años. Y hermanos, pues vamos a entender estas palabras donde dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Eso lo dijo el Señor Jesús. Y luego dice que cuando estaba en la cruz, dice que los fariseos y los que lo habían entregado decían, sálvate, tú que estás ahí en la cruz, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otros pudo salvar y tú no te puedes salvar a ti mismo. Eso se lo dice en el verso 7, hermanos. Dice, todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso también pasó, hermanos. También fue un sufrimiento que el rey David escribió, pero que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, hermanos, pues vamos a recordar
Digo, ya pasándonos al Nuevo Testamento, claramente estos versos se cumplen en el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, lo que debemos de crear conciencia el día de hoy, hermanos, es que nosotros podamos identificar cuándo está hablando los salmos del Mesías, hermanos. Cómo fue su sufrimiento, cómo fue cuando Él vino, hermanos. Muy pocos, hermanos, aunque lean la Biblia, aunque sean buenos lectores, no van a poder entender estos salmos, no los van a poder comprender. Si le estoy diciendo, hermanos, que el mismo pueblo de Dios no lo comprendió, hermanos, si toda su vida, hermanos, habían esperado al Mesías, y cuando dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Sí, hermanos, ¿cómo es posible que decir, bueno, qué tenemos que hacer para entender, hermanos, esto? Pedirle a nuestro Dios que abra nuestros corazones y abra nuestros entendimientos para que nosotros podamos entender cómo es que estas maravillosas palabras que fueron escritas por David se cumplieron el día, hermanos, en que nuestro Señor Jesús vino a la tierra a cumplir, a ser como ese libertador, porque estábamos condenados, hermanos, a muerte segura. Pero el Señor Jesús nos vino a dar una segunda oportunidad como Redentor y como ungido de Dios para salvarnos, hermanos, y darnos oportunidad de vida. Pregunta número 2. ¿Qué significado tiene el título de Mesías? Salmo 2:2. Adelante, hermano Isaac. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. La respuesta es, como yo le había dicho a usted, hermano, ungido. Ungido. Muy bien, pues anótenlo en su escuela sabática. Ya les he comentado, hermanos, llénenlo de notas aquí. Hay un espacio blanco. Si ustedes no traen sus libretas, escriban todo lo que puedan, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, y si quieren llegar a casa a volver a estudiar algo que no pudimos ver aquí, háganlo, hermanos. Solamente así vamos a poder aprender, porque si no, hermanos, si vamos a esperar a que nos den siempre de comer, no vamos a alcanzar la estatura que Dios quiere para que nosotros tengamos, hermanos, como hijos de Él, que tienen ese conocimiento, y que cuando nos pregunten del tema del Mesías podamos responder, hermanos, eficazmente. ¿Y qué posición ocupa? Salmo 110 del 1 y 4. ¿Quién se puso de pie? Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues aquí sería la respuesta, que Jehová está sentado a la diestra de nuestro Padre. ¿Y cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús en este momento, hermanos? Intercediendo por nosotros, hermanos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, estamos leyendo estos pasajes, es Salmo, hermanos, pero inmediatamente, hermanos, estamos leyendo y estamos escuchando palabras, se entrelaza con otros libros, con otros libros. ¿Cómo qué libros, hermanos? No pareciera que está aquí Hechos, hermanos, en su capítulo, ¿qué les parece? 7, 8, cuando Esteban da su gran discurso, hermanos, y al final del discurso dice, he aquí, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a su diestra. Y en ese momento, hermanos, lo matan. Y dice David, hermanos, ya lo había escrito, cuando Jesucristo, hermanos, asciende
del monte de las olivas y se van las nubes y les dicen ¿qué ven? Cuando les aparecen estos dos varones, dice ¿qué ven? Así como lo han visto, así mismo volverá de las nubes. En ese momento el Señor Jesús va y se sienta a la diestra de su Padre, como lo dijo el rey David, hermanos. Así como lo dijo. Todo, por eso el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar, o quiere decir también, yo no he venido a quitar, he venido que la ley y los profetas se cumplan. Porque recordemos, hermanos, que para nosotros el Nuevo Testamento, hermanos, tiene validez, pero para los judíos solamente el Antiguo Testamento, hermanos. Nada del Nuevo Testamento lo aceptan, por eso no pueden ellos mencionar a Jesús o no hablan de Pablo, no hablan de lo que nosotros hablamos, porque para ellos les es contrario todo eso. Por lo que inicialmente decía que aún les queda un velo, pero cuando el Señor Jesucristo venga, ¿qué pasará con ese velo, hermanos? Se les será quitado y podrán ver al Hijo de Dios descendiendo de las nubes con poder y gloria, y todo el mundo, hermanos, le reconocerá. Entonces es el lugar de sacerdote para siempre, estando a la diestra de Dios. Eso es lo que es nuestro Señor Jesús, y también es nuestro intercesor, es nuestro abogado, hermanos. Y nuestro Señor Jesús, mientras tengamos esperanza, hermanos, nuestro Señor Jesús nos va a dar la oportunidad de presentarnos inocentes y nos va a defender siempre que nosotros, hermanos, también le seamos fieles, porque Dios es fiel, el Señor Jesús es fiel, pero nosotros también debemos de responder con fidelidad, hermanos. Salmo 45 del 6 al 7, ¿cómo se describe la gloria y el poder del Mesías, del ungido, del Cristo, del Redentor, del Salvador? ¿Cómo se describe la gloria? Adelante, hermana Zenaida. Amén, dice en 6. Tu trono, Dios eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Amén. ¿Cómo se describe la gloria y el poder del Mesías, hermanos? Justos y eternos, hermanos. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo. Hay algunos, hermanos, que siempre van a decir que Jesús y Dios, ¿qué son, hermanos? El mismo, dicen. Les van a decir, no hay hijo, no hay padre, y sin embargo aquí dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios. Dios no podría ungirse a sí mismo, hermanos. Fue ungido de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, lo manifiesta una vez más. Antes de irse le dice, ¿cuándo vendrás otra vez? Ni yo lo sé, ni los ángeles lo saben. Solamente nuestro Padre, en su entera potestad, sabe el día que me ha de enviar otra vez. Por tanto, ustedes velen. Por tanto, ustedes perseveren hasta el fin. ¿Sí, hermanos? Nuestro Señor Jesús es claro, el rey David es claro, hermanos. No estamos tocando otros libros para que no digamos, es que eso lo escribió el profeta Isaías, eso lo escribió Miqueas, refiriéndonos ya cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, o refiriéndonos al milenio. No, hermanos, solamente estamos tocando lo que el rey David escribió, refiriéndose, hermanos, al Mesías, al ungido, a Jesucristo, hermanos.
Pregunta número 3, pero antes alguien quiere comentar breve, que quiera aportar, hermanos, que no sea de lo que ya dijimos, porque si no le vamos a estar dando, estamos haciendo redundantes en lo que ya vimos. Si no es así, pregunta número 3. ¿Qué se anunció sobre la muerte y resurrección del Mesías? Salmos 16, 10. ¿De la pregunta 3 o de la pregunta 2? Creo que ahí no se entendió muy bien en la posición que ocupa. Es que ahí la pregunta dice, usted pregunta, bueno, no dice ahí la pregunta que qué posición ocupa, hermano. Sacerdote. Sacerdote, así. Es que no se explicó, pero aquí en el verso que leía nuestra hermana, ahí lo dice, no, que él es sacerdote para siempre. ¿En el orden de? Según el orden de Melquisedec. Sin genealogía. Exactamente, eso es lo que hay que entender, hermanos, porque pues sí, a veces se confunde un poquito. Decía un hermano anteriormente que un sacerdote, ¿qué era lo que hacía? Levítico. Un sacerdote levítico dice que entraba, el sumo pontífice entraba una vez al año, ¿no? Y que lo tenían que amarrar, porque si estaba en pecado, pues ahí se moría. Y ya no salía, pues lo tenían que jalar, vamos a presumir que muerto, porque pues tenía pecado. Pero en el caso del Señor Jesús, Él es la excepción. Él no dice que no tiene pecado. Su lugar que ocupa, hermanos, o la posición que ocupa es el de sacerdote para siempre. No como un sacerdote levítico, porque en ese tiempo, pues según el orden de Melquisedec todavía no estaba el sacerdote levítico, sino que el Señor Jesús es sacerdote para siempre. Él no necesita, así como dice, que lo unjan. Él es el ungido de Dios. Por eso Él no necesita de que lo amaren o que intercedía. Lo que usted comenta, hermanos, es verdad, que Él es el que está intercediendo. Así como antes lo hacía un sacerdote, Él ahorita es el que aboga por cada uno de nosotros y nos presenta limpios delante de nuestro Dios. Por eso sí quedó un poquito, como que no se explicó esa parte, pero qué bueno, hermano. Gracias. Okay. Pasa a vos. Dice Moisés, como una figura de Jesucristo, le dice: los rescataste de Egipto y ahora los quieres matar aquí, que caigan postrados en el desierto. Dice: borra mi nombre en el libro de la vida, dando la vida Moisés por todo el pueblo que había rescatado. Y Dios le dice a Moisés: el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí, hermanos? Esta es una gran oportunidad, hermanos, para que ninguno de nosotros diga: es que yo me perdí por culpa de no sé quién. No, usted se perdió porque usted quiso, porque el Señor Jesucristo y también nuestro Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Nadie va a pagar las cuentas de nadie, ni el padre a la cuenta de los hijos. No vamos a rescatar a nuestros hijos, ni los hijos van a rescatar a nuestros padres. Cada quien tiene que buscar la oportunidad por ese intercesor que tenemos ahora, hermanos. Y es buen defensor, hermanos. Es el mejor defensor que podemos tener al día de hoy y nos puede presentar justificados e inocentes delante de Dios. Solamente nos dice: ¿dónde están los que te juzgan? No hay ninguno. Ve y no peques más, ni yo te juzgo. Procura por la lucha y conquista de tu vida eterna. Pregunta número 3. ¿Qué se anunció sobre la muerte y resurrección del Mesías? 16:10. Lo hemos leído muchas veces, este salmo. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Amén. Hermano Aristeo, tradúzcanos este salmo, porque está con mucho, ¿cómo le llaman? Claves ahí que tenemos que comprenderlo. Sin claves, dice: porque no dejará mi alma en el sepulcro. ¿A qué se refiere? Pues está claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo al tercer día se resucitaría, no sería como, pues, se podría decir como actualmente, hermanos, todos van y se descansan
y ahí están, estamos esperando, se espera hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Resucitarán, pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya estaba, pues ya el plan de Dios, que al tercer día resucitaría, hermanos. Esa es lo que se anunció sobre su muerte y resurrección. Amén. Sí, hermanos. La mayoría de las personas piensan, hermanos, que no dejará mi alma en el sepulcro, que el Señor Jesucristo fue puesto en el sepulcro el día viernes en la tarde, hermanos. Por eso el día de ayer, viernes, le ponen un día, y también el domingo le ponen un día, hermanos. Sin embargo, la Iglesia de Dios, refiriéndose a este salmo, dice que el Señor Jesucristo, como se había profetizado, el sacrificio sería a la mitad de la semana, el día miércoles. Antes, hermanos, de que se ocultara el sol, porque iniciaba un sábado ceremonial, no semanal. Sábado ceremonial, que sábado significa descanso. Fue puesto en el sepulcro, en un sepulcro que no había sido ocupado nunca, hermanos. Se metió allí el cuerpo, no se le quebró ningún hueso, porque los que se crucificaban, hermanos, para que aceleraran su muerte, les quebraban sus huesos. El Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Son preguntas automáticas. A la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, y se hizo tinieblas, hermanos. Y todo se oscureció. Sí, hermano Israel, diácono de nuestra iglesia. Aunado a este comentario, también quisiera contestar la siguiente parte, en donde se dice sobre la venida triunfal del Mesías. También allí narra que el Señor Jesús entró como triunfante a Jerusalén, sentado en un pollino, y se anunció y se hizo así como lo describe David. Y también cuando habla de este verso de que iba a ser muerto, pues él entendía que iba a ser sacrificado el Señor Jesús, que dice que su cuerpo no vería corrupción, que no estaría en el polvo de la tierra por haber corrupción. Cuando pedían enseñar los fariseos de todo lo que había de ocurrir, les decía que no será solo con la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, queriendo entender que en ese lapso de tiempo pues empieza la descomposición. Igual que como Ezequiel le dice, ¿cómo sabré que habré de sanar? Dice, pues le untaron higos y todo, dice, y al tercer día subirás a la casa de Dios. Entonces todo esto, hermanos, pues narra que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día para no ver corrupción, que no se descompondría el cuerpo del Señor. Amén. Entonces esto es lo que trata de decir el salmista, hermanos, que de la resurrección no dejarás mi alma en el sepulcro. Quiere decir, hermanos, que no murió, que Jesucristo, el Mesías, el ungido, venció la muerte, hermanos. Él ya no tiene que vencer la muerte, ahí lo venció, hermanos. Y él, hermanos, es puesto un poquito antes de que se oculte el sol, el día miércoles. Jueves antes de que se oculte el sol es un día. Viernes antes de que se oculte el sol son 2 días. Sábado antes de que se oculte el sol, 3 días, hermanos. Para que no venga alguien a decirles que el Señor Jesucristo resucitó en el primer día, o que les digan se ocultó el sol y amaneciendo, como diciendo casi saliendo el sol, arrayando el sol. No, hermanos, el Señor Jesucristo resucitó antes de finalizar el día de reposo, hermanos. Adelante, hermano Gerson. Pasa a vosotros, hermano. Bueno, dice ahí que su cuerpo no vería corrupción.
y bueno, sabemos y podemos entender que no se iba a descomponer de alguna manera, pero hay un ejemplo claro en la Biblia en donde dice que Jesús resucitó a un muerto, hermanos, ¿sí se acuerdan? ¿Cuántos días tenía ya? 4 días ya, ¿verdad? 4 días de muertos Lázaro. Y en el cuarto, ¿qué pasaba con Lázaro ya? Ya gedía, ¿verdad? Jesús, ¿cuántos duró? Entonces no se descomponía aún su cuerpo. Y esto porque también el profeta Isaías capítulo 53 decía, y dispúsose con los impíos su sepultura, dice, más con los ricos fue en su muerte. Según las tradiciones en Jeremías y en Isaías, los sepultados malditos o los que habían hecho algún mal eran puestos en sepulcros de impíos. Algunos eran llevados afuera a Hinnom, al valle de Hinnom, sus cuerpos eran quemados constantemente. En tiempos de Jesús todavía estaba el valle de Hinnom, que en tiempos antiguos se llamaba el valle de Tofet. Entonces, al Jesús, hermanos, a nuestro Señor Jesús se dispuso ponerse ahí. Por eso dice, dispúsose con los impíos su sepultura. ¿Pero por qué lo ponen en sepultura de ricos? Porque iba a caer el sol e iba a empezar Pascua para los judíos. Y no podían estar tocando muerto porque infringían el mandamiento. Y entonces por eso piden el cuerpo y el primer sepulcro más cercano para que no se contaminaran y se pudiera sepultar a Jesús dentro todavía del día 14 de Nisan, pues es un sepulcro de ricos, hermano. Y por eso se cumple también lo que dice el profeta Isaías, aunque David lo dice de otra manera, el profeta Isaías lo dice de otra. Pero son bien claros los versos, hermanos, y nos aunan de una manera muy coherente la Escritura. Amén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esto se escribe, hermanos, en un salmo, y acontece cuando el Señor Jesucristo, hermanos, entra. Y en esa entrada triunfal, como mencionó nuestro hermano diácono, y mencionan las mismas palabras, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y también, hermanos, pues sabemos que nuestro Dios, así como lo manifiesta en Salmo, dice que porque ni permitirás que tu santo, es importante la palabra santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y el Señor era santo, hermanos, y por eso es el único, hermanos, que ha descendido de los cielos y ha regresado a los cielos, a recibir la gloria, hermanos, que había perdido, y nuestro Dios se la vuelve a dar, porque Él es el único digno, hermanos, el que nos ha mostrado el camino de cómo hacer las cosas perfectas, porque la palabra de Dios se ha escrito para que el hombre sea perfecto, hermanos, y enseñe e inste a tiempo, solamente que a veces, hermanos, se nos olvida la palabra de Dios. ¿Tomamos agua a diario, sí o no, hermanos? Bueno, pues así dice el Señor, tomen de esta agua del que bebiere de ella, no tendrá sed jamás. Pregunta número 4. ¿Con qué otra característica se presenta la figura del Mesías? Salmo 2, del 6 al 7. Son segundos valiosos que estamos perdiendo, hermanos, por no estar atentos. Yo quisiera que tendríamos muchas ganas de participar, de pararnos, de leer. Ya es lo que estudiamos alguna vez, dice que debemos de ser varones esforzados, refiriéndose también a nuestras hermanas. Esforzados es, ya quiero servirte, Señor, y es una manera de servir a nuestro Dios. A vosotros dice Salmo 2, 6, 7, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Amén. Amén. Entonces, ¿qué otra característica se presenta en la figura del Mesías? Como que además lo sabemos, hermanos. Rey e hijo de Dios, hermanos. Y aquí mi hijo, en el cual tengo, ¿qué, hermanos? Contentamiento. Y dice que nuestro Señor Jesús, cuando venga, hermanos, vendrá en poder y gloria, y será Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. ¿Sí? Para que tengamos bien claro, hermanos, que el Mesías también es Rey
e hijo de Dios. Pregunta número 4, continuamos. ¿Qué significa para el Mesías ser hijo de David? Ya lo habíamos mencionado, hermanos. Vamos a ver en estos salmos, primero vamos a leer Salmo 18:50 y Salmo 132:11. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermana Leuteria. Dice en Salmo 50, dice, el cual engrandece la saludez de su rey y hacer misericordia y a su ungido y David y a su simiente para siempre. Amén. Y a su simiente para siempre. Ya hemos entendido, hermanos, que Jesús es de la simiente de David. Por eso aquel hombre le dice Jesús, Jesús, hijo de David. Y es para siempre porque posteriormente, hermanos, ocupará el trono de David en Jerusalén, reinará por 1000 años y después, hermanos, entregará el reino a su padre, y por eso eso siempre se cumplirá. Dice, y a David, a su simiente, para siempre. Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello. De tus descendientes pondré sobre tu trono. Amén. Amén. De tu descendiente viene David. ¿Cómo se llama el padre de David? Isaí, ¿verdad? Y si ustedes leen también Salmos donde se refiere a Isaí, hermanos, va a mencionar que por ahí viene también la descendencia del Hijo de Dios. Salmo 89, 3 y 4. Y son varios versículos. La palabra de Dios dice así en Salmo 89, 3, 4. Hice alianza con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y en el 6:29 dice así: y él me llamará mi padre, eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre lo conservaré de misericordia, y mi alianza será firme con él, y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejare su hijo mi ley, y no anduviere en mis juicios. 36. Si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión, y con azotes son sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Amén. Amén. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que David era, ¿qué, hermanos? Un rey. Entonces, ¿su heredero qué sería, hermanos? Pues otro rey, como el rey Salomón, hermanos. Y su heredero sería otro rey, y estaría en su trono. Por eso decimos, ¿dónde estará el trono de nuestro Señor Jesús en el milenio? Pues en Jerusalén, porque ahí fue donde reinó David, que permanece para siempre, hermanos. Ya lo digo, permanece para siempre porque va a venir y se va a sentar en el trono, hermanos, ahí poniendo sus pies en el monte de las olivas, hermanos, e iniciará inmediatamente el reino milenial. Sería puesto por primogénito y su alianza será firme con él. Esto es lo que ha dicho nuestro Dios del Mesías, escrito, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por este hombre que tenía, dice que cuando Saúl le falló, dice que Dios buscó un hombre conforme a su corazón, que fuera obediente, que fuera íntegro, hermanos, y que fuera como lo fue David, hermanos, entregado a estas promesas, hermanos. Unos
unos 4 décadas, hermanos, estuvo reinando David y le sirvió así nuestro Dios. ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios en relación con el Mesías? Pregunta número 5. Cuatro hermanos, pónganse de pie para que les acerquen los micrófonos. Faltan 3 hermanos. Amén. Será su nombre para siempre, perpetuará su nombre mientras el sol dure. Amén. Y benditas serán en él todas las gentes. Llamarlo bienaventurado. Amén. Amén. ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios en relación con el Mesías? (37:9) de Salmo. Porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Amén. ¿Sí, hermanos? Serán bendición en todas las gentes y heredarán la tierra, hermanos. Debemos de tener en cuenta, dice, porque los malignos serán talados. Estos malignos, hermanos, se refieren a la segunda resurrección, hermanos. Y la primera resurrección se refiere a los que esperan en Jehová, quiere decir los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivamos, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la final trompeta, en un abrir de ojos, seremos, ¿qué, hermanos? Transformados, y juntos los resucitados y transformados en las nubes recibirán al Señor, hermanos. Ellos heredarán la tierra, hermanos. Es por eso que será bendición en todas las gentes y heredarán la tierra si nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Ese será, hermanos, nuestro premio, nuestro galardón. ¿Cuál es el destino final de los enemigos del Mesías? ¿Habrá enemigos del Mesías? Vamos a identificar quiénes son. Salmo 110, 1 al 2 y Salmo del 2, del 7 al 9. Paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Amén. Amén. Dice de esta manera: yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos con vara de hierro, con vaso de alfarero, y los desmenuzará. Dice que ¿cuál es el destino final de los enemigos del Mesías? Dice que serán quebrantados y desmenuzados, hermanos. Amén. Y ya lo hemos visto, hermanos. Dice que comparecerán, hermanos, y les dirá: apartados de mí, obradores de maldad. Y eso será parte, hermanos, en la segunda resurrección. Los que no tengan parte en la primera resurrección, la segunda resurrección será muerte eterna y vergüenza, hermanos, perpetua, o muerte perpetua, hermanos. Por eso, hermanos, ¿cuál es el destino final de los enemigos del Mesías? Los que no esperan que Jesucristo venga. Los que hoy, hermanos, están haciendo su voluntad. Los que hoy hacen e interpretan la palabra de Dios como quieren. Cuando dice el Señor Jesús: ámense los unos a los otros. Si nosotros no amamos y si nosotros no perdonamos, somos enemigos, porque no hacemos lo que nuestro Dios nos dice, no hacemos lo que el Señor nos dice, hermanos. ¿Alguien va a comentar? Adelante, hermano.
Primero nuestro hermano Aristeo y posteriormente, si se acerca el micrófono por acá, nuestro hermano Gerson. Adelante, hermano Breno. Sí, hermanos, nada más para complementar. Aquí nuestro hermano instructor de la escuela del día lunes, hermano, nada más para agregar un verso en Malaquías 4:1, donde comentaba nuestro hermano que pues es el destino de los que se consideran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, hermanos, son palabras fuertes que pues tenemos que considerar. A veces, hermanos, hay mucho, en algunos de nosotros, tal parece que el temor no existe. Y estas palabras las tomamos a la ligera, hermanos, pero ya analizando en cada quien, hermanos, son palabras que los habla nuestro Dios, nos da el consejo. Entonces, hermanos, una y otra vez escuchamos, y el temor a nuestro Dios engloba todo, hermanos. Si usted dice que, comentaba ahorita hace rato, si alguien no obedece, pues vamos, estamos yendo al castigo que también para los que son considerados enemigos, pues también queremos formar parte de. Claro está, hermanos, que la oportunidad está en nosotros. Ahorita estamos aquí, dice, allá afuera hay mucha gente divirtiéndose, hermanos. Tristemente hasta vemos, tal vez aquí de la iglesia, que también están allá, pero precisamente, hermanos, por esta lección de que nos estamos considerando enemigos de Dios, y eso es lo que Dios no quiere en nosotros, hermanos, sino que reflexionemos de estas consecuencias. Sabemos que toda desobediencia, hermanos, tiene sus consecuencias. Entonces, afortunadamente estamos en el lugar perfecto y en el lugar indicado el día de hoy, hermanos. Amén. Voy a complementar lo que dice nuestro hermano, lo que leyeron. Dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, esos son sus enemigos. Adelante, hermano Gerson. Sí, bueno, aquí en esta pregunta, hermanos, al principio se decía que el pueblo de Israel no comprendía al Mesías. Y hay un porqué. Bueno, hay un velo que lo dice Romanos, el apóstol Pablo, pero también hay una explicación histórica. El pueblo de Israel sí reconoció a Mesías como al rey Ciro. En Isaías capítulo 45, verso 1 dice que Israel reconoció a Israel como su Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque el Salmo 110 dice que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, como esta pregunta. Y Ciro, hermanos, fue el que conquistó y quitó de la esclavitud al pueblo de Israel de Babilonia y le permitió reedificar su templo. Pero ellos no entendieron el contexto espiritual, solamente el contexto literal. También hay una promesa, una bendición que les da Jacob cuando muere. Dentro de esa bendición, a la casa de José la pone también que de ahí pudiera venir un pastor o un representante, hermanos. Entonces el pueblo de Israel, a grandes rasgos, hermanos, tienen a dos Mesías, esperan ellos, uno de la casa de José y uno de la casa de David. Ellos le llaman el Mesías ben David o Mesías ben José. A la casa de José, hermanos, porque acuérdense que José fue el representante de las tribus del sur y Judá de las tribus del norte. Las tribus del sur eran 10, las del norte eran solamente 2. Y luego dice el profeta Ezequiel, cuando dice que va a restaurar a las naciones los huesos secos, en el capítulo 38, le dice Dios a Ezequiel, tómate en una mano y pon el nombre de la tribu de Judá y en otra pone el nombre de José de la casa de Efraín. Dice, y junta ahora las dos varas para que ya no sean más dos, sino una. Entonces, hermanos, ellos tienen en concepción dos Mesías, uno literal como lo fue Ciro o que cualquier ser humano que se esfuerce pueda alcanzar,
y el otro Mesías, el cual es el espiritual, el cual dice Zacarías, el cual para ellos no ha venido, porque ellos lo esperan realmente, como hemos visto aquí, como rey, como juez y como restaurador completo de todo el pueblo de Israel. Esto solamente se los menciono para que tengamos en cuenta, porque no solamente es por el velo que tiene Israel, sí lo tiene por misericordia de los gentiles, pero también hay un contexto histórico que debemos de conocer, porque si no vamos a encontrar versos como Isaías 45, verso 1, y vamos a encontrar el texto de Mesías, y vamos a decir, bueno, ¿a quién se refiere? Pues se refiere al rey Ciro, porque también restauró de alguna manera a Israel, pero no cumple los requisitos del Mesías espiritual que nos hablan los salmos, hermano. A ver si no los hice mucho, no los revolví, pero en grandes rasgos así es, hermano. Pregunta número 6. ¿Cómo se describe la protección y el cuidado del Mesías? Son varios versículos, Salmo 72 del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Arrodíllense, han él todos los reyes, les servirán todas las gentes, porque él librará al menesteroso que clamaré y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. De engaños y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Amén. Entonces, ¿qué se describe la protección? ¿Cómo se describe la protección y el cuidado del Mesías? Nos librará y redimirá, ¿qué, hermanos? Nuestras almas. Eso es lo que hace el Mesías. Es un redentor, es un libertador, es el enviado de Dios, es el plan de Dios cuando el hombre, hermanos, cometió falta y pecado, perdiendo, hermanos. Debemos de saber, hermanos, que Adán, estando en el paraíso, hermanos, tenía una característica, hermanos, de reproducirse, pero podía, hermanos, cumplir las funciones de un hombre, pero también podría ser eterno, hermanos, porque en el huerto había un árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también había un árbol que, hermanos, que daba vida eterna, hermanos. Dice, vamos a sacar a dice, porque él ya conoce el bien y el mal, no vaya a extender sus manos y ahora también quiera vivir para siempre. Lo sacaron del paraíso. En ese momento, hermanos, nuestro Dios ya tenía el plan, y el plan se llamaba el Mesías, Hijo de Dios, el ungido de Dios. Para nosotros ha pasado, hermanos, miles de años. Hemos contabilizado, hermanos, casi 6,000 años, pero para Dios 1000 años es como el día que, hermanos, de ayer, dice que pasó. 1000 años para Dios es como un día, es como si hubieran pasado 6 días para Dios. El tiempo para nosotros es lento, o sea, decimos, ya viví tantos años, pero para Dios, hermanos, es así, fugaz, hermanos. Tan solo han sido días, porque Él vive en su eternidad, en la santidad, hermanos. En nuestro Dios hoy, hermanos, está en esos cielos, hermanos, en compañía de sus ángeles. Sus ángeles, hermanos, puede ser que ¿qué estarán haciendo? ¿Platicando entre ellos? ¿Estarán concentrados? ¿Qué estarán haciendo? Esto es lo que nosotros debemos de tratar de analizar. ¿Cómo le voy a agradar a Dios si en algún momento yo también seré como esos ángeles que están a su presencia, diciéndole santo, santo, santo? ¿Cómo son las funciones del Mesías como pastor? El que había sido preparado desde el principio. En el Salmo 23, ¿alguien lo quiere leer?
Adelante, hermana Juana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. ¿Cómo son las funciones del Mesías como pastor, hermanos? Dice que nos da protección y nos da, ¿qué, hermanos? Bendiciones, ¿verdad? Siempre, hermanos, Jehová es mi pastor. Y él decía, nuestro Señor Jesús, hermanos, dice que el buen pastor su vida da por ¿quiénes, hermanos? Y él fue nuestro buen pastor, hermanos, porque dio su vida por todos nosotros. Y hoy, hermanos, está a la diestra de nuestro Padre. Tenemos 3 minutos, 3 participaciones, que me digan, yo no sabía esto y hoy aprendí esto. Hermano Israel, adelante. Tenemos 3 participaciones, hay que ser claros y concisos. Bueno, igual yo no alcanzaba a entender, como usted dice, por qué el ángel de Jehová se hacía presente en la nube, en la antorcha, y protegió al pueblo en Gosén, y le dio la manera de cómo salvarse. Les dio a beber, cuando tenían sed, pues les daba agua de la piedra. Cuando tenían hambre, les dio alimento, maná del cielo, que caía del cielo, así su palabra. Y siempre estuvo con su pueblo, ayudándolo, protegiéndolo. Pero también dice que entre sus enemigos, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y se preocupaba porque nuestro Señor Jesús ya no podía hacerse presente en su pueblo, ni en sus redimidos, ni en los que habrían de ser salvos. Por eso decía, enviaré otro Consolador para que esté con vosotros todos los días. Y sabía de nuestro Señor de que iba a interceder por su pueblo, por su iglesia, y pues ahora recomienda al pueblo que no nos hagamos enemigos de Dios, aunque Él, estando en su presencia, va a abogar por nosotros. Pero también ahí está la seguridad o el miedo que se tiene de que padeceremos tribulación, persecución, muertes a cuchillo y todas estas dificultades. Pero también sabemos que si protegió a su pueblo en Gosén, se ayudó a su ejército a vencer, se ayudó al pueblo de que no que fuese librado de sus enemigos. De esa misma manera nuestro Señor va a interceder, y aunque dijera que estén muertos los llamados de mi nombre, pues sabe Él que Dios los va a resucitar, hermanos. Entonces esta es la fe, la gran, pues lo que habremos de entender este día. Amén, hermanos. Hermano Paco. Sí, hermanos, pues nada más así como dices, si hay algo que no entendimos o no escuchamos o no captamos para contestar la pregunta, está bien. Hace rato me hicieron una pregunta y está bien así de que ustedes como están ahí, a nosotros nos deben de hacer una pregunta o 2 preguntas, porque a veces a nosotros que estamos acá atrás, a lo mejor nos da sueño, o a lo mejor ya estamos durmiendo, y por eso queremos que ustedes
que nos haga pregunta o cualquier pregunta que nos haga para que nosotros no durmamos, porque sí, a veces sí estamos durmiendo y no estamos atentos. Ahorita hace rato sí, como que ya me estaba agarrando sueño y usted me hizo una pregunta, y la pregunta que hizo no escuché bien y no capté bien. Pues sí, esa pregunta, pues sí, ya ese verso, ese texto, pues ya es palabra de Dios, y nada más que no entendí muy bien. Pues ese tiempo, pues cuando un pecador o algo que se cometía, pues tenía que sacrificar un cordero. El cordero que tenía un año para poder ofrecer delante de nuestro Dios. Eso era aquellos tiempos, pero ahorita nuestro tiempo ya es otro modo, digo, hermanos. Nada más, pasa a vosotros. Gracias. ¿Alguien más? Ya no, hermanos. Bueno, pues hemos concluido la lección. Lo único que les recuerdo, hermanos, por el comentario que tiene nuestro hermano Paco, humillémonos ante la presencia de nuestro Dios, hermanos. No es tiempo ni de dormir, ni de platicar, ni de estar como en un club social. Humillémonos ante la presencia de Dios y Él nos exaltará. Paz a vosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano?